Este es Antonio Albacete y este es su camión de carreras, un MAN del equipo T-Sports Bernaux. Tiene unos 1100 caballos de potencia extraídos de un motor de 13 litros de cilindrada y ciclo diésel. Pero la razón por la que lo traemos aquí es porque, además de enseñarte sus entrañas, este camión está movido por HVO y no por gasóleo convencional. El HVO es aceite vegetal hidrotratado y es una solución de compromiso para el transporte pesado que ofrece una reducción de emisiones de CO2 del pozo a la rueda de hasta un 90% en el mejor de los casos frente al gasóleo convencional. Y es el HVO el combustible servido por Total Energies para emplearse en el Campeonato Europeo de Camiones. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Hoy os voy a llevar a un viaje desde los caminos de carreras aquí en el Jarama, pasando por clases de química orgánica, experimentos en laboratorio hasta el repostaje de camiones de calle con el HVO, el sustitutivo del gasóleo refinado a partir de petróleo crudo, como protagonista. Pero antes de sumergirnos en el mundo de las moléculas del HVO y hablar de química, lo que vamos a hacer es sumergirnos en la anatomía de esta bestialidad de MAN que tenemos detrás nuestra, que tiene más de 1000 caballos. El Campeonato Europeo de Camiones se corre bajo regulación FIA. La regulación obliga a que el camión de carreras se base en un modelo de 2 ejes derivado de la producción, del que se tienen que fabricar al menos 50 unidades para la calle en 12 meses consecutivos, estando homologado para el transporte de mercancías con un peso mínimo bruto de 18 toneladas. A partir de esa unidad base, las formas generales de la cabina han de ser derivadas de la misma y luego a nivel técnico también se marcan limitaciones. El chasis tiene que ser de largueros, que veis 2 largueros y travesaños. Los largueros tienen que ser los tomados del camión de serie. De ahí parte la homologación. Y después travesaños, veis que hay un montón de travesaños metidos que no son de serie, que sirven para reforzar lo que es el chasis. Sobre esta base de chasis y cabina se obliga a montar una jaula de seguridad dentro de la propia cabina que ha de estar sólidamente anclada al propio chasis en un mínimo de 4 puntos. A esto se suman una serie de protecciones en forma de estructura tubular en los laterales del camión, entre el eje delantero y el eje trasero, para proteger los depósitos de combustible, así como estructuras tubulares para proteger la parte delantera y trasera del camión. Aspectos curiosos de la regulación: un montón de piezas tienen que ser derivadas o directamente elementos de producción, no necesariamente del camión homologado, pero sí cogidos de otro camión que sí que esté homologado. Por ejemplo, la caja de cambios tiene que ser una caja de cambios que se comercialice en un camión de serie. El eje delantero, el eje trasero, la caja de dirección, los componentes de los frenos tienen que ser derivados de un camión de serie. Y la cabina se puede modificar, pero tiene que estar derivada en formas, en geometrías y en tamaños del camión que se ha utilizado como homologación base para este camión de carreras, lo mismo que los largueros que os comentaba antes del chasis. Se marca una altura mínima para la cabina de 2,5 metros durante una anchura mínima de 1,8 metros. Esta medida se toma 200 milímetros por delante de la parte trasera de la cabina. La anchura total del camión es de 2,55 metros como máximo. La altura mínima al suelo del camión es de 190 milímetros en todo momento durante el fin de semana de competición, salvo para las cubiertas aerodinámicas, que pueden quedarse a 100 milímetros del suelo. Las regulaciones del peso asustan. Son 5.300 kilos de peso mínimo para el camión con el piloto montado. Vamos a decir que lo del piloto montado no, en 5.300 kilos lo que pesa Antonio no creo que influya mucho. El peso en el eje delantero tienen que ser 3.150 kilos mínimo. Con esto controlan el reparto de pesos para que no vayas con mucho peso atrás, que favorecería la motricidad, porque al final esto es tracción trasera. Y curiosamente tienen marcado el peso máximo, 6.500 kilos. Esto de marcar peso mínimo y peso máximo también es para que no llevéis más peso hacia atrás, justo por lo que os comento, que al final mejoraría la motricidad. La batalla de mantenerse dentro de la batalla del modelo homologado, con un margen de 50 milímetros para variaciones. Y aunque no se usa para nada, la quinta rueda tiene que estar presente, tiene que tener unas formas que se marcan en el reglamento que son equivalentes a una quinta rueda de verdad, pero obviamente aquí no podrías cargar nada. El motor es otro mundo, tiene que ser de un fabricante que lo venda para camiones de serie. No tiene por qué ser de la misma marca el motor que lo que es el camión, aunque en este caso sí que coinciden. La cilindrada máxima es de 13 litros
y se tienen que fabricar al menos 100 copias de este motor en versión de producción para poder utilizarlo en esta versión de carreras. Luego las piezas de dentro, pistones, bielas, cigüeñal, lo podéis cambiar por cualquier otro componente siempre que sean componentes también que se utilicen en camiones de calle. Por otro lado, la única modificación que sí se deja hacer a lo que es el conjunto motopropulsor es el perfil de los árboles de leva, siempre y cuando no se cambie la alzada de la válvula, es decir, la válvula no puede entrar más en el cilindro, pero se pueden cambiar los tiempos de apertura y cierre. La centralita es libre, pero de nuevo tiene que tener procedencia de un motor de producción. El motor puede colocarse donde se quiera dentro del bastidor de serie. Los sistemas de refrigeración de aceite y refrigerante son libres. Donde tienes más libertades de todo el grupo motopropulsores en el turbocompresor. Puedes utilizar, lo he tocado y me he podido quemar porque no sé hace cuánto estaba apagado el camión. Puedes utilizar un turbocompresor el que quieras y puedes usar tantos turbocompresores como bancadas tenga el motor. Como veis aquí tenemos una única bancada y tenemos esto, que no había visto un turbocompresor tan grande en mi vida. Luego se controla, para que no te pases de potencia, se controla mediante una brida de admisión la cantidad de aire que puede entrar dentro del motor. Veis que aquí en la brida pone FIA, pues eso es lo que controla que los camiones no pasen de 1100 caballos, que es la potencia máxima. El aire de la admisión se va a unos intercoolers que están delante, que son aire-aire, están prohibidos los aire líquido. El turbocompresor, como os digo, no tiene por qué ser el que utiliza el motor de serie y se puede elegir otro más grande, que es lo que estáis viendo. Un detalle importante es que no se pueden usar turbocompresores de geometría variable y eso condiciona un poco seguramente la conducción porque no tienes la respuesta típica de un camión, que es desde abajo hasta arriba, en las pocas revoluciones que se mueve, par constante, sino que con tantísimo turbo tendrán muchísimo lag. La transmisión, os lo contábamos antes, tiene que ser una caja de cambios de serie, de la que haya 300 unidades fabricadas al año de cara a producción, y no puede tener un acoplador viscoso, sino un embrague convencional con mando de marchas manual. Otro aspecto curioso, el diferencial trasero no existe. Van las dos ruedas moviéndose a la vez, tiene que ser un diferencial trasero completamente bloqueado. Antes os decía que los ejes tenían que ser de un modelo de producción, pero es que no solo tienen que ser de un modelo de producción, sino que además tienen una carga mínima solicitada. El eje delantero tiene que ser el de un camión que pueda tirar de 6,7 toneladas. Los ejes traseros, el eje trasero tiene que poder tirar de 11 toneladas y media. Y obviamente, os lo he dicho antes, solo puede ser tracción trasera, que lo pone en el reglamento. Tema de suspensiones. ¿Cómo se articulan estos ejes rígidos que os acabo de contar, pesos y demás? Pues se articulan mediante ballestas. Están prohibidos los conjuntos de aire comprimido en estos camiones y luego tenemos conjuntos de amortiguadores que son bastante libres. Puedes usar casi lo que quieras. Claro, el eje tiene que ser de serie y eso condiciona un poco la manera de diseñar toda esta parte del vehículo. En cuanto a alturas, hay una altura mínima para esta traviesa, la parte superior de, para este larguero, que este larguero no puede estar por debajo de 800 milímetros cuando lo medimos contra el suelo, la parte superior de ese larguero. Luego, geométricamente está limitado esta forma de este eje, no se puede conseguir más de 3 grados de caída negativa para la rueda, ni se puede llevar un avance superior a 30 grados. Las ruedas emplean llantas intercambiables delante y detrás con un diámetro de 22 pulgadas y media y una garganta de 9. Los neumáticos son iguales delante y detrás con medida 315/70 R22 y medio. Los neumáticos tienen que ser neumáticos de calle con homologación europea como tal. Los frenos son la otra parte que es muy libre, se pueden utilizar refrigeraciones líquidas, se puede mojar con agua lo que es la pinza de freno para enfriarla. Está prohibido terminantemente el uso del ABS y así queda configurado básicamente lo que es todo el tren delantero del camión. Hay que tener en cuenta que además hay un depósito, un calderín que permite almacenar hasta 12 bares de presión mediante un compresor que después se libera con el pedal de freno, y ese es el límite que te permite el reglamento, hasta 12 bares para luego mandar mediante ese servofreno presión a estas pinzas. Si esto lo tuvieseis que frenar a pie puro, fácil no sería. Imagínate el volumen que hay que mover. Hay 1000 detalles técnicos llamativos más. La estabilizadora de cuchilla, por ejemplo, para facilitar el ajuste, tiene unas dimensiones que nunca en mi vida había visto. El reglamento permite agregar en la parte inferior de la carrocería elementos aerodinámicos para mejorar el trabajo del camión. Antonio Albacete, antes de consolidarse como una figura icónica en las carreras de camiones, tuvo una destacada trayectoria en monoplazas y turismos. Arrancó en monoplazas y fue campeón de diversas categorías, como la Fórmula Ford en el 86 y en el 87 la Fórmula Renault en el 91. También compitió en la Fórmula 3000 en el 87
que era una de las categorías más competitivas de la época. En Fórmula Fiesta ganó el Campeonato Ibérico en el 82, fue subcampeón mundial de la Fórmula Ford por países en el 83 junto con Carlos Sainz, y en los años 90 Antonio participó en el Campeonato de España de Turismos, fue campeón de España de la clase 2 con un Toyota Corolla en el 91, repitió éxito en el 92 con un Fiat Tipo, además en el 93 fue subcampeón de España con un BMW M3 y en el 95 terminó tercero en el campeonato, compitiendo con un BMW 320 IS. También corrió con Opel y con Alfa Romeo durante su tiempo en esta categoría, lo que le llevó a ser reconocido en el panorama internacional de turismos. Tras su éxito en estas disciplinas, Albacete dio el salto a las carreras de camiones, donde ha logrado ser uno de los pilotos más laureados, con 3 títulos de Europa y un gran número de victorias. Antonio, tú que empezaste corriendo con minis que eran enanos, acabas corriendo con un camión. ¿Cómo se conduce esto de distinto respecto a un turismo, más con todos los años que llevas corriendo con camiones? Bueno, hombre, la verdad es que sí, que hay diferencias. Aquí en el camión tienes que tener un poco en cuenta las inercias, sobre todo el puesto de conducción también. Es muy diferente el ir sentado ya a casi 2 metros de altura con el eje delantero debajo de tu culo que ir sentado en un turismo monoplaza que vas casi a ras de suelo y con el eje delantero pues por delante de tus pies. Tienes que anticiparte mucho, sobre todo si intentas conducir con movimientos muy fijos. Decir, bueno, voy al vértice, me tiro aquí, entro, acelero, al vértice lo pierdes. Tienes que anticiparte, tirarte, contar con esa inercia. Le cuesta el moverse al camión, pero al final yo lo comparo un poco como, es una conducción como tocar un violín, ¿no? Tienes que ir suavecito, tirando el camión, contando con esas inercias, dando gas suave. Hay que intentar que no pierda mucho la tracción, porque es muy fácil que rompa el grip de atrás, que pierda la tracción y vas perdiendo tiempo. Y luego la frenada, frena muy bien, puedes frenar muy tarde, pero es muy complicado al no tener ninguna ayuda electrónica, no tener ABS, ni controles de tracción ni de estabilidad, la frenada es muy complicada. Ten en cuenta que el sistema de freno es un sistema neumático, no es hidráulico, con lo cual el pedal es muy suave, aunque le ponemos unos muelles para simular esa fuerza del pedal hidráulico, pero tienes que regular tú la frenada, entonces es un poquito también complicada, es lo que te cuesta también un poco a la hora de conducir el camión. A lo largo de toda una carrera, ¿qué es lo más crítico que os puede suceder? ¿Tema de neumáticos, tema de frenos para mantener el ritmo durante toda la carrera? Hombre, crítica te pueden suceder muchas cosas, pero sí que durante toda la carrera lo que tienes que ir vigilando es mucho la temperatura de los frenos. Llevamos unos sistemas de refrigeración de frenos por agua, podemos ir controlando la cantidad de agua que le echamos. Yo en la pantalla voy viendo la temperatura de los 4 discos y en caso de que los vea que van muy fríos, quito un poco de agua, en caso de que vea que se van calentando, doy un poquito de agua. Es muy importante porque en el momento en que se te calienten mucho los frenos ya empiezas a perder eficacia de frenado y es muy difícil el bajarles de temperatura. Es un deporte de contacto a pesar de las moles que lleváis, casi es como los superturismos chocando. Bueno, ten en cuenta que nosotros corremos en los mismos circuitos que corren los turismos, los monoplazas y las motos, pero abultamos mucho más. Entonces, a la hora de entrar en una curva, cuando nos juntamos 2 o 3 camiones, es muy fácil que haya contactos, es inevitable muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de las veces son contactos leves, contactos que no tienen ninguna importancia, y lo único, bueno, pues que se rompe la fibra, se marca la fibra, pero normalmente son, aunque luego hay contactos también fuertes, pero normalmente son contactos sin importancia. Entiendo que el presupuesto de fibras entonces es elevado dentro del equipo. Bueno, sí, afortunadamente las fibras son baratas. La pregunta clave por la que veníamos aquí, combustible HVO versus el gasóleo que usabais antes. ¿Se ha notado alguna diferencia en competición? ¿Notáis algún cambio? La verdad es que estamos contentos con el combustible, con el HVO. Pensábamos que íbamos a tener que hacer algunos cambios más importantes en el motor, pero la verdad es que no ha hecho prácticamente falta y la verdad es que las prestaciones que nos da el HVO son también igual de buenas que el otro combustible normal. ¿Ganas este fin de semana, Antonio? Bueno, ganas tengo de ganar, ya veremos si ganamos o no, pero vamos a ir a por ello. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Y efectivamente nuestro Antonio ganó. ¿Y qué mueve el camión de Antonio? Pues HVO, tal y como os hemos contado. Pero os podéis preguntar qué es el HVO, si se parece al biodiesel, si tiene algo que ver con el gasóleo convencional.
Y si tiene algo que ver con el gasóleo, con el HVO, mejor dicho, que se le echa a los camiones en las estaciones de servicio. Y para eso hemos venido a mi despacho para que volvamos a jugar con moléculas. Como el año pasado con los vídeos del hidrógeno y el biocombustible, vamos a hacer un repaso rápido, pero vamos a empezar hablando de algo de historia. ¿Por qué existe el gasóleo? Podréis pensar que el gasóleo fue anterior al motor diésel y que el motor diésel nació para aprovechar el gasóleo, pero es exactamente al revés. El motor diésel predata al gasóleo. El motor diésel, cuando se presentó pensando en ofrecer un motor que podía utilizar un montón de variedad de combustibles de todo tipo. De hecho, cuando se presentó en la Exposición Mundial de París del año 1900, estaba utilizando aceite de cacahuete. ¿A qué suena extraño? Lo que pasa es que cuando se generalizó el motor, lo que ocurrió es que como había tantísima disponibilidad de petróleo, y del petróleo se podía sacar tanto queroseno como gasóleo, al final el uso del motor diésel acabó siendo el uso del motor alimentado por gasóleo, que es lo que se generalizó. Pero eso no hace que los motores diésel puedan utilizar exclusivamente ese tipo de combustible, sino que pueden quemar una gran variedad de hidrocarburos que tengan algo de similitud con el gasóleo. Es decir, que cueste encenderlos, que cueste crear una explosión a partir de presión y temperatura, que es la característica principal del gasóleo que lo diferencia de la gasolina que estudiábamos el año pasado. Y ahora os podéis preguntar qué es el gasóleo que lo compone. El gasóleo que se puede comprar en una gasolinera convencional es una composición de hidrocarburos que consta de alcanos, cicloalcanos, aromáticos y eventualmente una parte pequeña de FAME, de biodiesel, de un combustible renovable que puede llegar al 10%, pero normalmente nos podemos quedar con que históricamente el gasóleo eran eso, alcanos, cicloalcanos y aromáticos, que no difiere demasiado de la composición de la gasolina. Luego vamos a ver las diferencias. Vamos a empezar explicando qué son esos componentes para que tengamos una visión clara. Entre el 50 y el 70% del gasóleo son alcanos, y si os preguntáis qué es un alcano, el año pasado ya hablamos de lo que eran los alcanos cuando estuve hablando de biocombustibles. Los alcanos son cadenas de carbono, que son estas bolitas negras, que tienen hidrógenos alrededor. A diferencia de la gasolina, los alcanos que están presentes en el gasóleo tienen cadenas más largas de carbono, por eso tiene más densidad energética y también es más denso y también cuesta más hacer que explote. Por eso funciona bien en un motor encendido por compresión, como es el motor de ciclo diésel. Esto es un alcano que sería un C10 porque tiene 10 átomos de carbono. En el gasóleo encontramos hasta cadenas de 20 carbonos, ¿vale? O sea, que podrían ser más largas. Luego están los cicloalcanos, que os podéis preguntar qué son los cicloalcanos. Los cicloalcanos es coger estos mismos alcanos, enrollarlos, quitar uno de estos enlaces de hidrógeno. Estamos aquí jugando con esto. Quitamos por aquí este hidrógeno y podemos cerrar esto así. ¿Veis que tenemos ahora una especie de 10 átomos de carbono en forma redonda con los hidrógenos alrededor? Esto es un cicloalcano. Se diferencia del alcano en que está cerrado. Esto es más estable químicamente, es más energéticamente interesante, y esto compone alrededor de un 20%, voy a mirarlo a la chuleta porque luego os digo un número y no va a ser. Sí, entre un 10 y un 20% de lo que son las moléculas que componen el gasóleo son estos cicloalcanos. Normalmente pueden tener pues 5, 7, 10 átomos de carbono. Y luego nos quedan los aromáticos. ¿Qué son los aromáticos? Las sustancias más peligrosas, las cancerígenas, que son cosas como el benceno. Lo que ocurre con los aromáticos es que se prescinde de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, el benceno son 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a cargar, a ver, que no la líe yo. 1, 2, 3, 4, 5. Esto parecería un cicloalcano de 6 átomos de carbono, ¿veis? Pero en realidad lo que prescinde es de un montón de átomos de hidrógeno que podemos ir quitando. Entonces, cada átomo de carbono tiene un hidrógeno asociado. A ver que no me sobren a mí por aquí. Quito este y quito este. Y esto sería el benceno, pero en vez de tener uniones simples entre los átomos de carbono, de cuando en cuando hay uniones dobles. Eso se llaman, bueno, en realidad no son dobles, son enlaces resonantes, se llama, por eso se llaman
a estos compuestos aromáticos, y lo que tiene son unos electrones que van girando alrededor del anillo. Esto ya es muy técnico y muy químico. Quedémonos con el concepto de que esto es más estable y que es más interesante energéticamente hablando cuando lo metes en un motor de combustión que los cicloalcanos convencionales. El problema es que esto es peligroso para la salud. Como os decía, el benceno es cancerígeno y encima el gasóleo tiene más de estos aromáticos en proporción a la gasolina. Así que no solo es energéticamente más denso y también es más denso en cuanto a peso por litro, sino que además también es más peligroso a la hora de tratarlo, a la hora de manipularlo, y luego también es peor cuando lo quemamos. ¿Qué ocurre cuando metemos estas cosas dentro de un motor de combustión? Pues que se separan estas uniones entre hidrógenos y carbonos y obtenemos CO2 por un lado, energía y vapor de agua. Esto ya lo hablamos en su momento cuando hablamos de biocombustibles. Como siempre, ¿cuál es la problemática de estos combustibles? Hay varias problemáticas. Una problemática importante es que esto libera CO2 y libera CO2 que ha estado átomos de carbono, estos átomos de carbono que vamos a transformar en CO2, han estado atrapados aquí en estas cadenas durante siglos, durante millones de años. Lo hablábamos en el vídeo de los biocombustibles. El problema es que estos hidrocarburos los tenemos atrapados debajo de tierra durante millones de años, y ahora cogemos todos y en un espacio muy pequeño de tiempo, de apenas un siglo, nos hemos puesto a liberar todos estos carbonos a la atmósfera, lo que ha provocado, pues lo que ya sabéis, el efecto invernadero. La problemática de utilizar estos combustibles, por tanto, por un lado es liberar todos estos carbonos a la atmósfera y por otro lado todos los subproductos que tenemos luego también emitidos por el tubo de escape, partículas y óxidos de nitrógeno. Esas partículas y esos óxidos de nitrógeno no los vamos a solventar con el HVO, aunque cierto es, y lo veremos después, que las cadenas que utiliza el HVO son mejores a nivel de emisiones porque dan emisiones menos malas. No voy a decir que sean precisamente buenas, pero la jugada clave aquí es que los átomos de carbono, estas moléculas que vamos a utilizar, en lugar de cogerlas del subsuelo, las podamos coger de una fuente renovable, es decir, que podamos coger carbonos que vengan de plantas, los partamos, sacamos energía de ellos, los emitamos a la atmósfera, se vuelvan a recapturar por plantas y esas plantas luego nos vuelvan a producir estas cadenas de carbono que podamos volver a utilizar, así en un ciclo cerrado. Eso sería lo que nos genera un combustible que podríamos llamar renovable, aunque hay que meterle mucha energía de por medio y esto nos va a llevar a hablar después de otro tipo de problemáticas. La cuestión es, ¿puedo conseguir un equivalente a estas moléculas con una fuente renovable? Y pensaréis muchos de vosotros en el biodiesel como una solución. Pero el biodiesel no nos da este tipo de moléculas, hay truco aquí. Entonces, ¿qué demonios es el biodiesel? El biodiesel es una cosa que llamamos ésteres metílicos de ácidos grasos o FAME, y esto sonará a Inga, que es normal. Básicamente, ¿recordáis esos alcanos que teníamos antes para el diésel, que era el componente principal del gasóleo? Bueno, pues lo que tenemos en un biodiesel es algo parecido a esto, con estos 10 carbonos, pero en realidad tendría más carbonos, pero en su extremo tenemos esto, que son oxígenos unidos con carbonos e hidrógenos, un grupo éster metílico. Este grupo éster metílico se coloca en la punta donde deberían de ir otro carbono y nos genera esta molécula. Y esta molécula, que al final es lo que sale del biodiesel, es equivalente en un motor de combustión de ciclo diésel a quemar gasóleo. Equivalente no del todo, porque obviamente tienes estos oxígenos por aquí que hacen que no funcione exactamente igual. Y esa es la gran diferencia. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Y justo porque no es lo mismo, no funciona igual. Es más sucio, vamos a decir, a la hora de hablar de combustión, genera otros subproductos por el tubo de escape. No funciona igual, básicamente. Crea una combustión parecida, menos energética, por eso cuando utilizas biodiesel tienes más consumo en volumen que cuando quemas gasóleo puro, pero es una buena solución, o lo era en un momento determinado, para los motores de ciclo diésel. Y además es extremadamente fácil conseguir FAMES, biodiesel. Y os lo voy a demostrar utilizando aceite vegetal usado. Para eso nos vamos a ir a la Universidad Francisco de Vitoria, donde sabéis que doy clase de dinámica vehicular, pero también tenemos a Pedro, que es profe, que explica química, que tiene un laboratorio y que nos va a explicar cómo conseguir estas moléculas para conseguir biodiesel. Vale, mi nombre es Pedro Rincón, soy ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid,
y trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Escuela Politécnica Superior. Soy profesor en el grado de Ingeniería de Sistemas Industriales y en el grado de Ingeniería Mecánica, así como en el máster habilitante de Ingeniería Industrial. Mi especialidad en Ingeniería Industrial es Química, con lo cual mis asignaturas mi experiencia está ligada a la química. Anteriormente a la universidad estuve trabajando en una empresa de biotecnología especializada en producción de biocombustibles, especialmente bioetanol, y fui director de investigación e ingeniero de proceso en dicha empresa. Trabajé tanto la parte de ingeniería como la puesta en marcha, investigación básica, etc. Vamos, que eres la persona indicada para hacer biodiesel aquí. Vienes de trabajar haciendo bioetanol y aunque no se parezca mucho, pues el biodiesel algo tendrá que ver. Todos, de hecho, la compañía ha hecho plantas de biodiesel, el sector es el mismo sector, el mismo campo de aplicación. Bueno, Pedro, vamos a empezar con este experimento. Yo me he traído aquí 1 litro de aceite horriblemente sucio. Aquí se han frito patatas fritas, pescado. Entiendo que es como tiene que estar el aceite sucio. Aceite usado. Tiene que ser para reciclarlo. ¿Qué proceso químico y qué ingredientes hay que echarle a esto para que se convierta en biodiesel? Pues el componente fundamental del aceite para convertir en biodiesel son los triglicéridos. Una composición con ácidos grasos. El proceso fundamental para producir el biodiesel es transesterificar los ácidos grasos a ésteres metílicos. Para ello necesitamos el aceite y metanol. Vale. En presencia de un catalizador que va a ser hidróxido de potasio. Ok. Me decías antes que se podía usar otro tipo de catalizadores. Se puede usar hidróxido sódico y hay otras alternativas. El metanol junto con el hidróxido de potasio va a formar metóxido de potasio, que es el que va a transesterificar el aceite a los ésteres metílicos, que es el biodiesel. O sea que lo primero que tenemos que hacer es mezclar estos dos para obtener un producto que es el que ataca, vamos a decir, a los triglicéridos que están metidos en el aceite. En el proceso de transesterificación se producen los ésteres metílicos y se produce glicerina, que se va a separar fácilmente por decantación de lo que es el biodiesel. O sea que tenemos un subproducto que no nos vale de nada, que es la glicerina. Bueno, no nos vale de nada, se podría usar para otro tipo de procesos. Se usa, es un producto bastante útil. Y luego nos va a quedar el biodiesel. ¿Hay algo más que se quede dentro de esa mezcla? Suelen quedarse, si la reacción, dependiendo de la extensión de la reacción, metanol sin reaccionar, algunos ácidos grasos, por eso es necesario un proceso generalmente de limpieza para eliminar o posible agua que se puede formar o que está retenida en el aceite previo a su proceso. Entonces, cuando separemos eso, luego habrá que secarlo, limpiarlo, meterlo en un horno. Sí, existen varios procesos de limpieza, incluso está la evaporación sencilla. Entonces, normalmente nosotros vamos a limpiarlo con agua para ajustar el pH a un pH neutro. Vale. Y posteriormente vamos a secarlo para eliminar el posible metanol y el posible agua que haya quedado disuelto en el biodiesel. Y luego ya estaría para meter en un motor diésel. Ya estaría para meter en un motor diésel, efectivamente. Y no se rompería nada. No se rompería nada. No debería. No se rompería nada. Vale, para que nadie se pierda, antes siquiera de que hayamos comenzado, recordemos lo que buscamos. Buscamos algo parecido a los alcanos que tenemos en el diésel derivado del petróleo. Es decir, una serie de átomos de carbono unidos a una serie de átomos de hidrógeno. Una cadena que tenga pues entre 10 y 20 átomos de carbono que se van asociando a esos átomos de hidrógeno y pasa un rato llegamos a al último átomo de carbono que está unido a 3 de hidrógeno, ¿vale? Eso lo tenemos claro, pero hay que tener en cuenta que esto no lo vamos a conseguir, ya os he explicado lo que vamos a obtener con el biodiesel. En el material de partida que nos ha explicado ahora mismo Pedro, lo que tenemos son triglicéridos. ¿Y los triglicéridos qué son? Son unas cadenas bastante similares a estas, solo que están unidas en la esquina izquierda por un glicerol, que hace de unión por este lado. Lo vais a ver ahora. ¿Qué es un glicerol? ¿Qué es un triglicérido y todo esto? Vamos a empezar por la izquierda. Tenemos un glicerol, que lo voy a dibujar por aquí. Son
3 átomos de carbono, por eso se llama triglicérido, porque tiene 3 ahí. Y tenemos por aquí un hidrógeno, aquí el carbono, un hidrógeno, un carbono, un hidrógeno y un hidrógeno, ¿vale? ¿Qué hay después? Después resulta que tenemos un átomo de oxígeno, que os lo voy a dibujar así en azul. Y estos 3 se quedan unidos así. Esto es un átomo de oxígeno, ¿vale? Este átomo de oxígeno está unido a otro de carbono en cada una de las líneas. Y ese átomo de carbono de cada una de las líneas tiene un enlace doble a otro átomo de oxígeno. Y después, eso sí, empiezan las cadenas de hidrocarburos que nos interesan. ¿Qué es lo que nos va a interesar de esta reacción para conseguir la parte que nos interesa, que es este lado? Romper esto. Entonces, si yo consigo romper esto y separar esto, que me va a salir glicerina, después de separarlo, lo que voy a conseguir es algo que va a parecer biodiesel. Para conseguir esto, como nos ha contado Pedro, lo que voy a utilizar aquí es metanol, que se va a meter por aquí en medio y lo va a partir. Y necesita la presencia de un catalizador. Ese catalizador que necesitamos es hidróxido de potasio. Lo que vamos a hacer es mezclar hidróxido de potasio con metanol, que nos saldrá metóxido de potasio. El metóxido de potasio lo mezclaremos con estos triglicéridos y separaremos esto y conseguiremos los ésteres metílicos que queremos. Vamos a verlo. Lo primero que me has contado que tenemos que hacer es limpiar esto, porque yo lo he traído tal cual ha salido de la sartén, lo cual tiene pozos, tiene aquí de todo. Yo creo que queda algo de... El proceso de limpieza inicial es un proceso mecánico de filtrado para eliminar los posibles pozos. Luego, si el aceite está muy usado, habría que hacer también algún ajuste previo de pH para evitar que no sea un pH muy ácido. Y posteriormente ya estaría listo para la reacción química. Si el pH es muy ácido, no se produce bien la reacción, o sale peor biodiesel también. ¿Sería un biodiesel de peor calidad? Peor de calidad, efectivamente. O sea, que el aceite o lo tienes muy controlado antes de empezar el proceso, o vas a acabar con un biodiesel de baja calidad que no... La extensión de la reacción será peor, entonces es importante tener el biodiesel limpio y en condiciones. Pues limpiemos el aceite, si te parece. Muy bien. ¿Qué usamos para limpiar el aceite? Para limpiar el aceite es un filtrado. Para acelerarlo vamos a usar un filtro vacío, una bomba de vacío controlado a un filtro, así de sencillo. Hacemos vacío en el interior y así aceleramos la transición del aceite a través del filtro. Los pozos mejor no echarlos y así nos quitamos de filtrarlos, ¿verdad? Efectivamente, depende de... Te lo he traído con tropezones, era una mala idea. De la habilidad del filtrado, efectivamente. Dale caña ahí, a ver qué pasa. Vale, pues. Mira cómo pasa. Está para volver a usarlo, Diego. Para volver a freír unas patatas ahí, ¿verdad? Mira cómo le salen burbujas del vacío. Es curioso, ¿verdad? ¿Verdad que merecía la pena? Bueno, y así terminaríamos de filtrar el aceite. Todo el sólido queda retenido en el filtro. Pedro, una pregunta así rápida. ¿Vale aceite de girasol, aceite de oliva? Mientras tenga triglicéridos da igual. Efectivamente. Incluso una grasa animal que tuviese triglicéridos. Efectivamente, una grasa animal también se puede usar. Ok. Sí, cualquier compuesto que tenga los triglicéridos se puede utilizar como materia prima para el biodiesel. Bueno, pues ya estaría filtrado. Muy bien. Se puede ver en el filtro cómo se han quedado algunos residuos. Y bueno, pues ya tenemos el aceite limpio. Ahora ya podemos proceder a la reacción. Vale. Bueno, tenemos aquí esto que me decías que habría que filtrarlo un poquito más y limpiarlo un poquito más, ¿no? Habría que filtrarlo y habría que hacer un análisis. La corrección del pH. Exacto, y un análisis para asegurarse, sobre todo dependiendo del uso del aceite, es aceite muy usado, etcétera. Entonces,
pero para una obtención de un biodiesel sería suficiente. Lógicamente la calidad está influido por la calidad del aceite del biodiesel. Adelante entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que necesitamos es, vamos a hacer el ensayo con 200 mililitros de aceite que vamos a pesar. Vamos a pesar 200 gramos de aceite. Vale, son gramos, no mililitros. Importante. Vamos a ser justos, ¿eh? Pero mira qué precisión. Nos hemos pasado incluso. Hemos pasado. Esto. Si nos pasamos o nos quedamos cortos, ¿esta es una reacción de estas donde hay que ajustar muy bien o no reaccionará y ya está? No, de hecho, normalmente el metanol se añade en exceso en la reacción. Por eso sobra después cuando hacemos la separación, ¿puede ser? Exacto. Hay que añadir bastante más para que la extensión de la reacción sea suficientemente larga, sea suficientemente... tenga un rendimiento adecuado. Entonces no es tan vital la proporción. No, no es tan vital. Ya tenemos 200. ¿Vale? Si estuviese aquí mi mujer nos echaría la bronca porque mi mujer cuando pone 200 es 200 con 00. Es imposible hacer nada con ella. No es necesario esa precisión porque de hecho nunca se añaden las cantidades estequiométricas. Vale. Entonces, vale, una vez que tenemos el aceite es necesario calentarlo a 60 grados. Vale, pues para calentarlo vamos a utilizar la placa calefactora. Eso es la sonda del termómetro, entiendo yo. Eso es. Convendría cubrirlo con papel de aluminio para evitar olores, como lo estamos haciendo en la campana. Ahora programamos la temperatura a 60 grados. Es muy importante que la temperatura no pase de 70, porque habría reacciones indeseadas. Y entonces es muy importante mantener la temperatura en 60, no máximo que no sobrepase de 70. Vale. Mientras el aceite se está calentando... Eso ya está en marcha. Eso ya está en marcha. Vale. El aceite tiene que calentarse a 60 mientras se está calentando. Una vez que tenemos el aceite calentándose, vamos a preparar el metanol y el catalizador. Para ello cogemos 1,6 gramos de hidróxido de potasio. Vale. Y vamos a coger 44 gramos de metanol. Vale. Metanol, que es un alcohol. Es un alcohol. También se puede usar etanol, entonces serían éster etílicos en vez de éster metílicos, lo que tendríamos como biodiesel. Ambos se consideran biodiesel. Vale. Entonces pesamos 44 gramos de metanol. Metanol es de los alcoholes malos. Si andamos tocándolo con la mano, respirándolo... Esto no se puede hacer, conviene hacerlo con cuidado. Por supuesto, es muy tóxico, no se puede ingerir. Yo todas estas cosas de que son peligrosos, cancerígenos y todo eso, quiero que queden claras en el vídeo, amigos, porque luego esto si lo hacéis en casa, que es una muy mala idea, pues os exponéis a riesgos que igual hasta desconocéis. Tenemos los 44, en este caso 45. Realmente la cantidad exacta siempre se añade un poco en exceso de metanol para asegurarse que la reacción se lleva a cabo correctamente. En este caso tenemos 45 gramos de metanol y ahora vamos a pesar 1,6 gramos de hidróxido de potasio. Vale. Aunque no lo podáis oler, el aceite ya huele. Cuando estáis poniendo para hacer las patatas fritas, esto ya huele a aceite de patatas fritas. Aunque a Diego le sigue sin oler. Cuando te huela nos avisas. Ahora vamos a mezclar el hidróxido de potasio con el metanol, lo vamos a llevar a una placa de agitación, vamos a agitar suavemente para conseguir que se mezclen. No hay nada que me guste más que las pastillas esas que dan vueltas. Ahí va. Lo que hacéis con la cucharilla del café para disolver el azúcar es lo que va a suceder aquí. Claro que si le echáis un trago a esto, pues no acabáis igual. Míralo ahí, cómo gira. Agitación suave para que no... Estamos manejando metanol, hay que manejarlo con cuidado.
Entre el catalizador y el metanol que se genera, que me lo habías dicho antes. Se origina metóxido de potasio. Vale, y el metóxido de potasio es el que ataca a los triglicéridos, libera la glicerina y produce la reacción de transesterificación. ¿El metóxido de potasio es dañino para el cuerpo, seguramente? Igual, tiene... Cancerígeno, no beber, no tocar. Sí. Bueno, tenemos ya mezclado por un lado, tenemos el aceite por el otro lado a sus 60 grados. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que añadir el metóxido de sodio al aceite para que se empiece a producir la reacción. Allá va para adentro. Momento clave. ¿Y ahora hay que esperar? Podemos añadir otro imán Vale. para homogeneizar la mezcla. Y ahora hay que esperar unos 30 minutos mínimo, manteniendo la temperatura a 60 grados. Es importante que la temperatura no sobrepase de 70 y no baje de 50. Para que se produzca la reacción completa. Eso es, para que la reacción sea lo más efectiva posible. Si te pasas de tiempo, ¿más reacción habrá o se estropea? Si nos Puede pasamos? haber otras reacciones indeseables secundarias o se puede generar. Y si es muy frío, lo mismo, la reacción va a ser muy lenta. Entonces, Vale. ¿Hay alguna manera visual de saber que ha reaccionado todo o esto es...? No, realmente, la mezcla es homogénea, entonces, aunque luego son dos fases, pero realmente no existe manera de... Se puede apreciar algún cambio en el color, pero Es difícil, ¿no? es difícil. Vale, vale. Pues esperamos 30 minutos como en los programas de cocina. Muy bien. Hemos estado aquí media hora a 60 grados dando vueltas, en teoría ya ha reaccionado, ya me has dicho antes que no íbamos a ver nada y efectivamente se ve exactamente igual, así que es imposible saber si ha habido reacción o no. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es traspasar el contenido del vaso de precipitado al embudo de decantación para separar la glicerina por la parte inferior del biodiesel que quedará en la parte superior. Este proceso suele tardar unas horas, con lo cual pues bueno, se traspasa y se espera. Vale, lo pasamos entonces. Lo importante es tener el embudo cerrado. Hubiera sido la leche. ¿Ves? Ahora. 24 horas tiene que estar así hasta que se separe, 24 horas. algo así. Y como en los buenos programas de cocina, Pedro, que ha sido muy apañado, había hecho ya la receta antes y nos tiene otro preparado para ver cómo se ve esto después de 24 horas. Tenemos este que ya está separado entonces de hace bastante más de 24 horas. Sí, lo preparamos un poco antes. Lleva días, ¿no? En la fase inferior se puede ver la glicerina y en la parte superior el biodiesel. O sea que esto directamente ya podríamos casi echarlo a motor de combustión y funcionaría. Efectivamente, conviene limpiarlo un poco con agua, se puede limpiar con agua y posteriormente se seca para eliminar posible agua que haya quedado disuelto o metanol que haya quedado disuelto en el biodiesel. Bueno, pues ya hemos conseguido extraer el biodiesel, tiene un color así, pues de biodiesel básicamente, ¿no? Sí. ¿Huele a biodiesel esto? Huele a... Bueno, no huele a aceite, huele a... Huele a otra cosa que no es aceite, llama la atención. Yo no sé si ha sido una buena idea olerlo o no. Sí, yo lo ¿Qué? Es buena idea. ¿Qué habría que hacer ahora? Ahora habría que limpiarlo con agua, ¿Vale? darle varias pasadas con Agua destilada, obviamente. agua destilada hasta conseguir un pH neutro y posteriormente secarlo para eliminar el posible agua que haya quedado disuelta, metanol, etcétera. O sea, que sería echarle agua, agitar, decantarlo otra vez, volverle a echar agua, agitar, volverlo a decantar tantas veces como quieras haga falta. hasta que te salga el pH como debe. Eso es. Si ahora le metemos una tira de pH, ¿saldrá mal? Seguramente. No, debería salir un pH ácido. Vale. Podemos probar. Hace ilusión. No está muy ácido, sale un pH, ha salido bastante bien, sale un pH bastante neutro, semejante a 7, con lo cual, pues... Vamos, que podríamos habernos saltado lo del agua perfectamente, en esta ocasión sí. porque te había salido bastante limpio. Entonces, si no hay que echarle agua, directamente lo del secado en el horno no haría ni falta.
¿Por qué no le hemos echado agua? Siempre conviene eliminar, por si ha quedado algo de agua disuelta del aceite, como es usado, puede traer algo de agua disuelta para eliminarlo, o incluso para poder, que quedan trazas de metanol, queda metanol, pues también incluso para eliminarlo por El metanol se evaporaría entonces dentro del es. propio horno. En un proceso industrial se podría recuperar. Vale, ¿lo metemos en el horno entonces? Adelante. Pues tú mismo. Uy, perdona. Vale, lo meteríamos en el horno. Pues aquí está el biodiesel de Pedro en la UFV, listo para echar en el próximo coche. No, ahora en serio, ¿vale? No hagáis esto en casa y sobre todo esto no se puede quemar en vuestro vehículo porque incumplís un montón de leyes, porque me estuve mirando y hay un montón de regulaciones que impiden que te hagas el combustible en casa y lo quemes aunque sea biodiesel de calidad. Así que no nos vale para beber y no nos vale para quemar en la calle, pero bueno, por lo menos tenemos biodiesel hecho por Pedro. Está bien la cosa, ¿no? Hombre, está muy bien. Muchas gracias, Pedro. Nada, a ti, a vosotros. El próximo 30 de noviembre tienes una cita ineludible en el Autocine de Madrid. Estrenamos el documental por el 25 aniversario del SEAT León, un reportaje donde, de la mano de muchos de los que estuvieron detrás de cada generación, te contaremos la historia del modelo del compacto español. El evento arrancará a las 5 de la tarde y vendrá acompañado antes de la proyección de un encuentro de aficionados a Power Art, un trofeo para el coche más chulo del Autocine que elegiremos Diego y yo, y una sesión de trivial sobre coches y un coloquio. Tenemos hueco para 300 coches y aunque hemos tenido sobreinscripción, resulta que algunos de los preinscritos no nos han contestado reservando su plaza definitiva vía email. Así que ahora puedes aprovechar la oportunidad e inscribirte. Basta que entres en el formulario que aparece en la casilla de descripción o accedas vía el código QR que aparece ahora mismo en pantalla, y si finalmente queda sitio disponible recibirás un email con los próximos pasos para confirmar tu reserva. Nos vemos pronto y en persona. Así que ya habéis visto que obtener biodiesel es relativamente sencillo, factible y encima reaprovecha aceites vegetales que ya tenemos, pero rápidamente se descubrió que no era una solución válida porque ni es estable ni es totalmente limpio a la hora de quemarlo, tiene esos oxígenos por ahí en medio que encima generan que se oxide el propio combustible y eso hace que no sea una solución maravillosa como sustitutivo del gasóleo, aunque lo hayamos utilizado temporalmente. ¿Cuál es la solución buena? Utilizar HVO, que se parece al biodiesel pero que no es igual. Y el HVO también surge de aceites vegetales, pero lo que va a hacer es olvidarse de estos oxígenos que tanta guerra nos dan. El HVO se compone básicamente de alcanos lineales de entre 15 y 18 carbonos. No tenemos alcanos de 10 carbonos, como sí tiene el gasóleo, no tenemos alcanos de 20 carbonos, como sí tenemos también en el gasóleo obtenido a partir de petróleo crudo, pero es que tampoco tenemos ni aromáticos ni cicloalcanos, lo cual hace que el HVO sea más limpio en combustión y más, ¿cómo decirlo?, fácil de quemar y de manera más controlada porque es un producto más purificado, podríamos decir, aunque después se tiene que tratar para poder evitar problemáticas de estabilidad en ciertos rangos de temperaturas, porque los cicloalcanos que no están presentes en el HVO sí que pueden ser necesarios en un combustible para evitar que a bajas temperaturas se congele, por ejemplo, o se quede demasiado denso. Por eso se trata el HVO, para solventar esos problemas. La cuestión es, ¿cómo consigo esto, el HVO, estas moléculas de entre 15 y 18 átomos de carbono asociadas a hidrógenos a partir de aceite vegetal? Para obtener el HVO seguimos un proceso bastante similar al del biodiesel en la parte inicial, pero lo hacemos de una manera distinta. Lo que se hace es coger el aceite vegetal usado y se hidrogeniza a saco, se bombardea con átomos de hidrógeno a alta presión y a alta temperatura. Esto va rompiendo los enlaces de los ácidos saturados, de lo que tiene el aceite en sí mismo, y se van insertando esos hidrógenos por en medio de las cadenas de carbono. Pero ocurre que todavía tenemos por ahí algún oxígeno que está metido de por medio, y esos oxígenos son los que hacían del biodiesel un combustible que no es ideal. En el HVO se suman procesos adicionales para eliminar esos oxígenos de esas cadenas de alcanos. Hay varios procesos químicos para eliminar esos oxígenos. Dos nos generan CO2 y monóxido de carbono, y uno nos genera agua, que sería probablemente el ideal. El del agua es el de hidrodeoxigenación, que lo que se hace es aplicar hidrógeno a alta presión contra esas moléculas que tenemos para que esos hidrógenos en exceso que tenemos metidos dentro de esas cadenas que serían en ese momento biodiesel,
arrastren los oxígenos, se asocien a ellos y nos salga vapor de agua, H2O, y se lleve esos oxígenos, quedándonos las cadenas de entre 15 y 18 carbonos que ya serían equivalentes a esos alcanos que estamos buscando. Los otros dos procesos, descarbonilación y descarboxilación, pasan por aplicar carbono a saco dentro de esas moléculas para que esos carbonos se asocien a los oxígenos y nos salga monóxido o dióxido de carbono arrastrando esos oxígenos y dejándonos esas moléculas libres de oxígeno, que es lo que estamos buscando para tener el HVO más puro. El resultado final es un combustible, el HVO, que es más limpio que el gasóleo, funciona en un motor de ciclo diésel, es renovable porque realmente el origen del carbono es un origen en ciclo cerrado, que es vegetal, que podemos luego quemar, que podemos pasar a la atmósfera y que la planta va a recapturar. Los problemas son los de siempre, tenemos que meter mucha energía y mucho hidrógeno en este proceso químico para convertir ese aceite en HVO. El origen de esa energía y el origen de ese hidrógeno van a ser los que nos permitan o no hacer de estos combustibles neutros en CO2 o lo más cercanos posibles a esa neutralidad en CO2. ¿Por qué os digo esto? Porque básicamente si el hidrógeno que usamos para estos procesos de hidrogenación sobre ese aceite, si ese hidrógeno es verde, si ese hidrógeno ha sido obtenido con energías limpias y con origen limpio, entonces y renovable, entonces estamos hablando de un combustible renovable. Si ese hidrógeno no es de origen limpio, si no es hidrógeno verde, entonces estamos ante un HVO que ya a partir de ese momento no es tan neutro en CO2. Y luego está la parte energética. Este proceso de obtener estas moléculas es tremendamente intenso a nivel de energía. El origen de esa energía o es renovable o de nuevo volvemos a caer en la problemática del CO2. Siempre estamos hablando del HVO como una solución a nivel de CO2, no de partículas, no de óxidos de nitrógeno. Hay que pensar que los motores de gasóleo utilizados en larga distancia en transporte pesado, en camiones, tienen la problemática del CO2. Las partículas y los óxidos de nitrógeno son un problema en el centro urbano. En el centro urbano no vamos a solventar con el HVO ni con el biodiesel ninguno de los problemas que tenemos de contaminación local. Pero si queremos reducir las emisiones de CO2 netas en transporte de larga distancia, sí viene bien el HVO. Lo que no tiene sentido es utilizar el HVO para mover coches diésel por el centro de la ciudad y pensar que estamos haciendo algo ecológicamente interesante. Para tener un poquito más de contexto en esta parte final del vídeo, lo que vamos a hacer ahora es reunirnos con Carlos Belvis, el gurú químico de Total Energies en España y todo un clásico en nuestro canal. Carlos nos va a contar en una estación AS24 de repostaje de camiones la evolución que esperan por su parte del HVO y algunos de los detalles de cómo lo producen. ¿Qué volumen de gasóleo vendéis en proporción al volumen de HVO que vendéis al año, Total Energies en Europa? Bien, el volumen de HVO en España en estos momentos no estamos vendiendo. Vamos a abrir en Picassens y en la Junquera hasta final de año dos gasolineras donde tendremos HVO directamente que podrá consumirse por parte del cliente transportista. No olvidemos que AS24 es una red de gasolineras para transportistas con los cuales hay acuerdo con las compañías y ellos a nivel internacional se están moviendo por toda Europa con una tarjeta del grupo Total Energies. Entonces, con ese objetivo, en España vamos a hacerlo en los principales corredores del transporte y uno de los puntos principales, como sabéis, es la Junquera. Entonces, hay que abrir en la Junquera obligatoriamente en ese sentido. Tenemos ya medio cerrados el acuerdo para poder implantarlo, porque hay que meter instalación, no nueva instalación, pero sí en la instalación hay que meter un surtidor exclusivamente para el HVO. Y luego el objetivo sería Vitoria y esta donde estamos, que es Valdemoro. Ese sería en España, porque a nivel europeo ya es la red, sobre todo Francia, evidentemente, ya hay HVO en la red para que se puedan los transportistas internacionales recurrir a ella para hacer sus llenos. Ese sería el objetivo aquí en España, empezar a abrirlos. ¿Y qué mercado hay exactamente para el HVO? El mercado de HVO actualmente yo diría que está más concentrado directamente en el transporte nacional e internacional, en los dos sentidos, porque las empresas de transporte también tienen objetivos net cero. Todo esto va en función de reducir a cero las emisiones y con ese objetivo es con lo que se está haciendo a nivel europeo toda una red internacional, tanto por nuestra parte como por otros, de gasolineras donde haya HVO. A nivel particular es más complicado porque el precio es más alto.
Hay que tenerlo en cuenta siempre eso. Y sé que me vas a preguntar sobre precios, evidentemente. Correcto. Pero es un nuevo producto, hay que introducirlo en el mercado y el objetivo, ya te digo, en principio va a estar más concentrado en grandes empresas de transporte que más que en el particular. Y en nuestro caso, la SE24, estamos centrados en el transportista y en lo que son las redes principales en España. ¿Qué mejora de emisiones de CO2 tenéis del pozo a la rueda con el HVO frente al gasóleo convencional? Vamos a ver, no es que sea complicado. Primero, del pozo a la rueda, porque si lo miramos solamente en el tubo de escape, las emisiones son las mismas. Eso tengámoslo muy en cuenta. Hay que ver todo el ciclo. Y en este caso estamos hablando de pozo a rueda, es decir, desde el origen hasta su consumo. En el consumo, evidentemente, son moléculas que tienen carbono e hidrógeno. Cuando las vamos a quemar va a dar concentraciones iguales o muy parecidas de CO2. Ese es el problema, queremos reducirlo. Entonces hay dos orígenes posibles para lo que es un combustible diésel, porque aquí estamos hablando de dos combustibles para motores diésel. En este caso, si es del petróleo, nuestro problema con el petróleo es que estamos consumiendo algo que hace millones de años se produjo en la naturaleza, de forma natural, por las presiones que hay. Era materia orgánica que quedó tapada por sedimentos, etc. Y eso ha llevado a que se forme petróleo después de muchos años en un proceso completamente natural. ¿Qué es lo que ocurre? No se renueva continuamente. Eso lo que estamos haciendo es consumiéndolo y a partir de ahí se genera CO2. Es decir, estamos aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. Y ese es el problema, porque de ahí proviene el cambio climático y todas las consecuencias que hay de él, de aumento de temperatura. Con ese cambio de temperatura los polos se derriten, todo lo que ya conocemos. Entonces, ¿cuál es una solución posible para los motores de combustión diésel? Pues lo mismo, un producto que proviene de la naturaleza y que es renovable. En ese sentido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de coger los residuos agroalimentarios, principalmente, y llevar, en este caso del HVO, y llevarlos a fabricar moléculas del mismo tipo, carbono e hidrógeno, con los tamaños, etcétera, que son necesarios para poder producir un combustible. Y ese combustible, la ventaja que tiene es que, como viene de residuos agroalimentarios de la naturaleza que tenemos actualmente, por eso decimos sostenible, porque en el tiempo se podrá sostener, lo que estamos produciendo es un producto que va a dar CO2, pero que las plantas lo pueden recoger, porque estamos a partir de plantas que ya hay en la naturaleza, el CO2 que se forme, ellas la necesitan para la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis lo que van a producir es sus moléculas, digamos, a su propio alimento a partir del sol, con este tipo con el CO2, y con eso conseguimos que sea sostenible, porque hay un ciclo cerrado, donde el CO2 que se produce vuelve otra vez a la naturaleza. Eso quiere decir que emisiones, en principio, si lo tomas el conjunto del pozo, desde las plantas hasta lo que es la producción y su consumo, vamos a tener unas emisiones de CO2 cero. Evidentemente, si utilizamos también en la misma planta energía que no produzca CO2, o si lo produce, que sea a partir de productos tipo biocombustible, en este caso HVO, o a través de biogasolinas u otros elementos. Entonces, con eso conseguimos reducirlo a cero, entre comillas, porque hay gente que habla de un 90%, otros hablan del 110%, depende un poco de cómo se vayan a hacer esos cálculos. Ya hay formas internacionales de hacer el cálculo, con lo cual se va a homogeneizar todo este proceso y sabremos qué cantidad realmente estamos. Pero yo os diría que estamos por cerca del 90%. Y lo que pide la Unión Europea, porque hay también una normativa para los renovables, es que sea mayor del 65%. Y con eso es como estamos desarrollando este tema de los HVO. Tener en cuenta que el HVO es un combustible que se puede mezclar con el gasóleo. ¿Cuál es la materia prima que utiliza Total Energies para hacer este HVO que se reposta? Pues en principio son los residuos agroalimentarios, son grasas. Por eso, cuando habéis hecho la saponificación, del proceso de saponificación en el laboratorio, lo que se ha visto es de que se forma, es simplemente hacer reaccionar un aceite graso
directamente con una base de tipo hidróxido de sodio u otras, y eso te va a producir glicerina y el bioalcohol, digo, el producto bio. En ese sentido, lo que estamos haciendo es simplemente coger materia directamente de la naturaleza, sean residuos tipo madera, a partir del cual también lo puedes obtener, y también tenemos grasas animales o vegetales que podemos utilizar, aceites grasos, es lo que ya llamamos. Entonces, eso sería el origen del HVO. HVO significa aceite hidrotratado vegetal, que fue el inicio, pero a partir de ahí se pueden hacer con otros materiales como son los derivados de grasas animales, etc. Entonces, con eso podemos conseguir el producto final HVO, que tiene una norma internacional y a la cual hay que cumplirla al 100%, porque si no sí quedaría problema. Y esa es una norma internacional que en Europa está establecida y que es compatible al 100% con la norma del gasóleo a nivel europeo también. Y eso es muy importante porque es una forma de ver claramente que cumple todas las características que necesitamos en un motor diésel. Recordemos siempre eso, es el motor diésel el que va a ir con HVO. A nivel energético, esto entiendo yo que es intensivo y esto tiene dos derivadas. La energía, lo contabas tú antes, tiene que ser de origen limpio si queremos que esto sea limpio a efectos de CO2. Pero por otro lado también está el tema del coste, porque esto hace que este combustible sea más caro que el gasóleo, que es lo que te vamos a preguntar ahora. ¿Es la siguiente pregunta sí, o es esta ya? No, engánchamelo todo. Te lo engancho todo. Bien, en principio, costos. El costo energético depende de cómo lo tomes. Para mí el principal problema es reunir la masa. Esa masa que viene de temas vegetales o animales está muy localizada, digamos, por toda España. Entonces tú tienes que hacer una logística para poder recuperar todo eso y llevarlo hasta los puntos donde vas a hacer el tratamiento. Entonces ese es un primer coste que no es lo mismo que en el petróleo, porque el petróleo está concentrado y tú lo sacas. Evidentemente luego tendrás que transportarlo. Ese es otro coste también. Entonces tienes que tener por un lado ese tema de cómo vas a concentrar el producto, sea en España y que esté en puntos cercanos a donde luego lo vas a tratar. Es otro coste logístico. Entonces, ahí sí que hay un coste logístico que está diferenciado del petróleo, que en principio es más fácil. Transporto un barco, sea de gas, sea de petróleo, lo que quieras, lo transporto directamente hasta una refinería. Aquí el primer problema es eso, la recogida. Segundo, un tratamiento inicial, que es a base de hidrogenación. Ese es uno de los procesos para eliminar, aparte de que elimines los residuos que pueda haber que no te interesan, pero tienes que hacer un tratamiento inicial de esas grasas, por decirlo de alguna manera, aceites también vegetales, pues por un lado tienes que tratar con hidrógeno para conseguir las moléculas que te interesan. Y después hay que tratarlos como si fuera en una refinería, o sea, lo vamos a tratar al final también en refinería, porque lo que nos interesa de ahí es, primero, hidrogenarlo a tope para acabar con cualquier doble enlace que se oxidan y reaccionan más fácilmente, pues hay que eliminarlos. Recordemos que el gasóleo está hecho con moléculas de carbono e hidrógeno que son prácticamente alcanos, por decirlo químicamente. Yo soy químico, lo siento, pero tengo que decir, son alcanos, y entonces con esos alcanos luego tendremos que hacer isomerización para conseguir el cetano que nos interesa. Vamos a tratarlo para que en vez de ser lineal la molécula tenga también ramificaciones, y luego posteriormente habrá que hacer otro tratamiento de craqueado, porque el tamaño de las moléculas, aquí nos interesan moléculas, digamos, más largas, pero para hacer SAF, que es el mismo proceso, al final necesitamos moléculas más cortas, estamos hablando de querosenos. Entonces, eso ya posteriormente, en la misma refinería, se podría hacer una destilación y sacar aquellas fracciones que nos interesan. Por un lado HVO y por otro lado SAF, que es el competidor del HVO, ¿no? Recordémoslo, porque también en el tema de aviación tenemos un producto que se llama SAF, que es el que van a utilizar en lugar del queroseno. Entonces ahí habrá que jugar igual que en una refinería. Por tanto, al final, el proceso es una refinería, lo que vamos a tener ahí. Energéticamente lo conocemos. En principio vamos a tener unas moléculas bastante preparadas desde el inicio, pero hay ese tipo de tratamiento. Por lo tanto, el precio va a ser más o menos igual, pero estamos en el periodo inicial. Y el periodo inicial siempre, a la hora de la distribución, creo que hay ahora unos 400
unas 400 gasolineras en España que te pueden servir HVO al particular o al transportista, pero el tema es que esa distribución es mucho más complicada, con lo cual el precio al final sale de entre un 10 y un 15% en estación de servicio a usuario final. Luego ya lo que es el transportista negocia también porque son mayores volúmenes. Entonces eso puede cambiar un poco la cuestión del precio. Los camiones de carreras que estuvimos grabando en el Jarama, ¿qué tipo de aceite y qué tipo de combustible usan? Si quieres empezamos con el tema del combustible porque hablamos de que HVO es lo que se usa aquí y es lo que se usa allí, pero luego vimos que era Racing Fuel Only for Racing, básicamente. Only for Racing. Bien. El HVO hay dos productos realmente, no hay uno solo. Hay dos normativas dentro del HVO que son la clase A y la clase B. La clase B te permite tener un índice de cetano entre 70 y 80. Bueno, mayor de 70. Entre 70 y 80 lo ha metido la FIA. Vale. La FIA tiene en el anexo J para las carreras de camiones una normativa que es la misma que la clase A, con alguna especificidad más en temas sobre todo de densidades y el índice de cetano. Y entonces lo que está comercialmente vendido, que se vende, es un cetano con 51, el mismo que el gasóleo, mayor de 51. Se establece, no hay límite para el máximo, pero evidentemente estamos muy cerca del 51. Eso es el gasóleo A normal y la clase B. La clase A es la que estamos utilizando actualmente en las carreras de camiones porque es la que da menos consumo, porque la densidad de un HVO es ligeramente un poquito más baja que la del gasóleo A que se está utilizando, y eso lo que nos da es que tenemos menos masa para quemar, porque todo al final es qué cantidad de masa tenemos ahí de carbono e hidrógeno para poder quemarlo, porque es una combustión y eso es lo que nos da el CO2. Entonces, en el caso este que estamos hablando de la FIA, lo que está estableciendo es un mayor control en esa característica de la densidad y del número de cetano. ¿Por qué? Para igualar a todos los que corren dentro de las carreras. Entonces hay un solo proveedor y en este caso somos nosotros que desde el principio en que se estableció el HVO como un producto a utilizar, pues bueno, estamos ahí. A nivel de aceites, ¿qué aceites se usan en los camiones de carreras? Los mismos. Como comentábamos al principio del vídeo, los motores de los camiones de carreras y sus transmisiones son motores y transmisiones basadas en modelos de producción, y los lubricantes que se emplean en las carreras son los equivalentes a los empleados en la calle. Los lubricantes para vehículo pesado, el famoso Rubia de Total Energies, es un aceite específicamente diseñado para intervalos de cambio más largos, que llegan a 100.000 kilómetros. Por eso tienen más detergentes para ayudar a aguantar semejante kilometraje, y además están específicamente diseñados los compuestos de estos aceites para bregar con temperatura y presión típicas de un motor diésel de camión, que no son equivalentes a la de un motor ligero de turismo, aunque luego la graduación en viscosidad en frío y en caliente, si lo veis en la botella, está bastante cerca a la utilizada en los citados turismos. Tal y como hemos visto en el reportaje de hoy, el HVO es una solución adicional para el transporte de larga distancia y alta intensidad energética, mientras las soluciones de baterías puras no alcanzan la capacidad ni la infraestructura necesaria para cubrir esas demandas de la larga distancia y la alta intensidad energética. Lo comentamos el año pasado también con el hidrógeno. El hidrógeno puede ser una solución alternativa a las baterías si no podemos coger los trailers pesadísimos y pasarlos a baterías porque no hubo infraestructura o estado técnico de la ingeniería para crear baterías no alcancen todavía la situación para reemplazar el parque móvil de camiones. El HVO es una solución que ahora mismo solo es capaz de suplantar el 1,7% en Europa del combustible que se utiliza ahora mismo para camiones pesados. Es decir, solo podemos, por la capacidad productiva disponible, llegar a cerca de un 2% de reemplazo del gasóleo en transporte de larga distancia. Pero, como nos contaba Carlos Belvis hace un momento, las necesidades de CO2 neutro que tienen todas las empresas de transporte van a hacer que el HVO vea un impulso importante durante los próximos años. Probablemente a partir de 2030-2035, si la tecnología de baterías o la tecnología de hidrógeno avanza lo suficiente, acabará desplazando también al HVO. Pero el HVO tiene una oportunidad temporal mínimo que nos va a llevar desde el tiempo presente hasta ese albor de 2035, mientras se va solventando el parque ya instalado de motorizaciones diésel y va evolucionando la tecnología para permitir otras soluciones que no requieran tanta química compleja ni tantos procesos químicos liados y tiren más hacia las baterías. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones sobre el HVO,
podéis dejarlas en los comentarios. Hacedme el favor de no hacer biodiesel en casa, es ilegal, peligroso, químicamente malo para vuestra salud. Y aunque es fácil hacerlo y es gracioso hacerlo, quemarlo en vuestro motor de casa también es ilegal y también es peligroso por los subproductos que os puedan salir por el tubo de escape. Dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, compartidlo por ahí con alguien que le pueda interesar este tema. Y yo no tengo nada más que contaros. Volvemos con vídeos de coches más convencionales la semana que viene. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta powerar? Puedes visitar la web de Kimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiperinteresante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.